Los tratamientos existen por todas partes y la búsqueda de criterios independientes o por decir aislados o anecdóticos van a salir por todas partes. La autohemoterapia es realmente la extracción de la sangre de la persona y la reaplicación en la misma persona. Yo realmente no soy experto en el área. Hay gente que no le ha hecho nada, hay gente que le ha hecho daño y hay gente que le ha ayudado. En medicina todo se hace bajo análisis estadístico, es decir, cada vez que un médico indica algo es porque tiene certeza de que el porcentaje de mejoría y la tasa de riesgo es baja. Y la tasa de mejoría, por supuesto, es alta. Si se tiene quien tenga experiencia en este punto, la decisión usando estas herramientas, entonces me imagino que funcionará. En lo personal, ni lo conozco ni lo utilizo. Si supiera que todos los estudios iniciales de los biológicos, del etanercept y del adalimumab, sin dejar afuera el infliximab, todos estaban siendo comparados con el metotrexate. Y la forma en que se superaban eran muy pocas. Es decir, la mejoría con el metotrexate y con los biológicos era importante, pero tampoco era tan diferente. Tanto que salieron estudios que comparaban la efectividad de cada uno de ellos. Sin embargo, no es mentira que las cosas que consiguen los biológicos no se consiguen con el metotrexate. Son medicamentos diferentes, pero se respaldan. Es decir, casi todos los estudios ponen al metotrexate acompañando a cualquiera de los biológicos, sea infliximab, etanercept o adalimumab. No tiene que ver uno con el otro. Si el metotrexate hace falta, se retira, pero siempre inicialmente son respaldo uno del otro. La dermatomiositis es una condición inmunológica que afecta al músculo, en este caso también la piel. Su afección en piel es muy típico, produce lo que se llama el eritema en chal, algunas lesiones a nivel de la cara, muy tipo enrojecimiento, también en los dedos de las manos. Pero lo clásico de este tipo de patología es que afecta la fibra muscular. Cuando la afecta, la inflama. Cuando la inflama, la destruye. Cuando la destruye, la persona pierde fuerza. El cuadro es realmente aparatoso. La severidad puede llegar muy lejos, pero hay que tratar de interceptarla con medicación. El medicamento que va de entrada es el esteroide y va seguido de medicamentos modificadores de enfermedad. El pronóstico, una vez que está bien diagnosticado y bien tratado, es bueno. Mientras más precoz se haga el tratamiento, menos daño secuelar va a quedar. Por eso, reconocerlo es indispensable y el tratamiento precoz. La artrosis es una condición de desgaste articular. La artrosis usualmente se ubica en una articulación o en dos, de acuerdo a la actividad o el uso. Pero la artrosis también la puede provocar alguna condición, como por ejemplo el depósito de cristales de calcio o la repetida inflamación producto de artritis. Artrosis es desgaste. La artritis puede llevar a artrosis por inflamación constante que desgasta la articulación. La artrosis puede aparecer sola. La ubicación de la artrosis le da el título. Es decir, si aparece artrosis en las manos, es artrosis en las manos. Si aparece artrosis en las rodillas, es gonartrosis. Si aparece artrosis en la columna, en cualquier parte, se denomina espondiloartrosis. Es un tema de definición según la ubicación de los sitios donde se identifica el desgaste articular, que radiológicamente se llaman o denominan osteofitos. Una vez que se consigue el diagnóstico y se determina con una espondiloartrosis, se sigue el tratamiento acondicionado al diagnóstico. El dolor de cadera necesita ser estudiado. Cuando no se consigue alivio con las medidas básicas, es decir, con el uso de analgésico por unos días y que se resuelva, entonces hay que ir un poco más allá. Hay que tomar en cuenta que el dolor puede tener la característica de ser un dolor referido, es decir, que parta de otro origen y se refleje en un sitio. Por lo tanto, una vez que con estudios clínicos, es decir, con el examen físico y con algunos estudios de imagen, se determina claramente que la cadera está en buen estado y que no está ahí el problema, entonces hay que extenderse y buscar un poco más allá a ver qué está pasando. En este caso, su dolor de cadera, que además limita algunas otras funciones, es necesario encontrar el origen y determinar qué es lo que está sucediendo. El factor reumatoide es una de las pruebas que se utiliza para diagnosticar artritis reumatoide, entre otras cosas. Sin embargo, como existen varias técnicas de realización que van desde neferometría hasta pasar por ELISA, siguiendo por el látex, que es la oficialmente recomendada por los entes oficiales, sus valores de referencia y de interpretación varían de laboratorio según la técnica. Por lo tanto, ¿cuál es el valor normal? Hay que mirar los valores de referencia que tenga en ese momento según la técnica el laboratorio, que usualmente lo colocan lateralmente, donde se puede ver el valor máximo y el valor mínimo. Si sobrepasa el valor máximo de la referencia que el laboratorio utilice, entonces se puede considerar positivo. Para interpretar la artritis reumatoide tiene que tener otras cosas y este trabajo sí debe dejárselo al médico reumatólogo.
La artritis reumatoide ha sido motivo de discusión por muchas cosas y por eso el factor reumatoide es uno de los elementos con un puntaje específico en la tabla de puntuación para seleccionar el diagnóstico. Lo que quiero decir con esto es que el factor reumatoide es uno de los elementos, no es el más importante. Existen otros como el anti-CCP, que también es uno de los elementos, sin embargo no está solo. Existen opciones para este tipo de cosas cuando ellos salen negativos, porque puede haber que estos dos estén negativos y sigue teniendo artritis. Lo que sucede es que cuando salen negativos los anticuerpos, el término de artritis reumatoide pasa a un segundo plano y empieza a denominarse artritis inespecífica o artritis temprana. En otras palabras, el factor reumatoide no quiere decir positivo o negativo que haya o no haya artritis. El factor reumatoide es un elemento para ponerle el apellido a lo que está sucediendo. Las manifestaciones cutáneas por el lupus son en extremo fastidiosas, pero siempre son tratables. Insisto que cuando existe la palabra lupus en el diagnóstico, siempre hay que tomar en cuenta dos cosas. 1. La alimentación y el uso y el consumo de gluten como activador, digamos, escondido de lo que está sucediendo. El que no deja nunca apagar al sistema inflamatorio. Por lo tanto, 1 es eliminar el gluten. 2. El lupus y sus manifestaciones cutáneas, sobre todo en la cara, se respaldan con la fotosensibilidad. Por lo tanto, el cuidar la piel de la exposición solar es una de las condiciones más importantes que puede haber. El tratamiento tópico va a ayudar, pero si los estímulos que generan daño se siguen exponiendo, entonces va a conseguir siempre la misma respuesta. En otras palabras, eliminar el gluten, evitar la exposición solar, usar bloqueadores solares cosméticos es una de las cosas fundamentales, más la hidroxicloroquina, que va a ayudarle. No es un efecto colateral común del metotrexate, aunque pues por supuesto todo puede pasar, pero no es común que el metotrexate produzca una reacción alérgica, aunque repito, puede pasar, y eleve los eosinófilos. La elevación de eosinófilos significa siempre activación del sistema a nivel de reacción alérgica. Por lo tanto, si el metotrexate usted lo empezó a utilizar, desde que lo está utilizando tiene el problema respiratorio y existe la documentación vía hematología de que hay elevación de los eosinófilos, en este momento usted debe suspender el metotrexate y consultar de inmediato con el médico que lo indicó. En este caso me imagino que es un reumatólogo, para tomar decisiones al respecto. Debe utilizar algo que desinflame la parte respiratoria y así evitar complicaciones.